¿Podríamos decir entonces en 5 minutos qué se entiende por una revolución? Muy buen tema, doctora Costa, porque efectivamente uno puede decir en Cataluña hubo una revolución o en Chile hubo una revolución, pero ¿por qué podemos decir que hubo una revolución? Cuando uno analiza el tema, una revolución tiene que tener ideas políticas radical o sustancialmente contrastantes, primera idea. En segundo lugar, tiene que haber una lucha por el poder, es decir, no es solo un tema ideológico, doctrinal o por interés intelectual, sino que tiene que haber una lucha por el poder político. Y en tercer lugar, tiene que haber una genuina participación social o popular. Eso es lo propio de las revoluciones sociales, y eso se puede ver en distintos lugares del mundo. Y a todo eso se le suma una consecuencia, que es el cambio del orden social existente. Entonces, si tú lo llevas a cada caso, si hubiera sido exitosa el separatismo catalán, tú habrías tenido una lucha entre el catalanismo y la idea de España, o sea, un nacionalismo local versus una idea de nación más amplia, una lucha por el poder, no por el poder de España, porque eso es otro problema, sino que por el poder local, de Cataluña, y una participación popular, hubo votaciones, hubo marcha, hubo un montón de cosas. Y el cambio habría sido un nuevo país, una nueva nación, un nuevo Estado catalán, ¿ya? O sea, habría habido una revolución. Aquí en Chile se dieron las 3 primeras cosas, por supuesto se dieron las 3 primeras cosas, y el cambio habría sido la Constitución derrotada el 4 de septiembre, o sea, una situación de un cambio radical del sistema. De un cambio radical del orden existente. Cuando uno mira, por ejemplo, el manifiesto del Partido Comunista al final, Marx dice que los comunistas detestan ocultar su objetivo. ¿Cuáles son? La subversión violenta de todo el orden social existente, es decir, el cambio radical por la violencia de todo el orden social existente. Entonces eso es lo propio de una revolución, el cambio radical del orden existente, y para eso tiene que haber las otras condiciones. Ahora, cuando uno lee, por ejemplo, a Íñigo Errejón o a otros líderes del populismo, ellos también tienen formas de explicar la revolución. Entonces señalan, por ejemplo, que lo que tiene que haber en la sociedad, esto es el populismo, la radicalización de la democracia, es definir un pueblo. El pueblo, somos el pueblo, definido como una forma de existencia política distinta a la casta, distinta a los partidos, distinta a otros grupos de la sociedad. En segundo lugar, tiene que percibir que existen distintas pulsiones, intereses en la sociedad, de las minorías, de los grupos sexuales, de la lucha por el medio ambiente o de otros tantos, y hay que darle una canalización política a todos esos intereses para que no se queden de forma marginal. En tercer lugar, hay que tratar de desafiar al poder del Estado bypaseándolo, es decir, no obtener todas las soluciones a través del Estado, sino que es necesario eventualmente ir por los lados, a través de vías de hecho o de soluciones más directas. Y por último, una revolución populista, una radicalización de la democracia, tiene que tener un cambio constitucional. Entonces, si tú miras esa fórmula, también se da en el Chile del 18 de octubre, y eventualmente podría haberse dado en el caso de Cataluña. El cambio constitucional es relevante porque fija el nuevo pacto social del orden revolucionario triunfante. Entonces, yo creo que ahí tenemos al menos 2 elementos. Por supuesto, después de eso se inicia una amplia discusión semántica, práctica, de orden, ¿debe ser la revolución pacífica o puede ser la revolución violenta? Es una discusión que es posible, pero termino con una idea a propósito de que ayer fue 26 de julio, aniversario 70 del asalto al cuartel de la Moncada. Fidel Castro, en un discurso del 1962, en el discurso de la segunda declaración de La Habana, dijo: el deber del revolucionario es hacer la revolución, y aunque está convencido de que la revolución triunfará en América Latina, no es de revolucionario sentarse en la puerta de la casa a ver pasar el cadáver del imperialismo. Es decir, hay que comprometer la vida para la revolución. Y eso también yo creo que hay que considerarlo como un elemento necesario, al menos para la revolución latinoamericana.